Ahora tenemos a joven. Hola, Dani. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bien. ¿Con quién estamos allí? Vamos a darle la bienvenida y gracias por participar a la doctora Daniela Ledesma. Ella es abogada de la UBA y periodista de TEA, fue directora de Acceso a la Información Pública de la Nación, tiene una maestría en Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, conductora del Método, programa de divulgación científica. Qué lindo tenerte con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me había olvidado del método, claro. Eso me lo mandaste vos. Sí, No, pero no viste hice que uno investigación, cuando vuelve a revisar su CV se vuelve a acordar de cosas que hizo en algún momento. Claro, pero me encantó esto porque era un programa de divulgación científica y la divulgación científica no es algo que sea muy común, ¿no? Sí, total. Sí, es que estaba pensado desde esa manera, digamos, Claro, de cómo claro. hacer un poco más llano la divulgación científica. Construíamos ahí también una producción donde abordábamos varios temas desde la academia, pero de una manera un poco más popular. Totalmente. Así que estaba bueno. La idea de la invitación y un poco que lo que estuvimos charlando fuera de aire era hablar de un poco de lo que es la reforma laboral que no sabemos bien cuál es, pero hay mucha documentación. Hay varios borradores, ¿viste? Hay muchos borradores. Ya veremos cuando se ponga en concreto, que calculo que será el 11 de diciembre, el día que le metan caño a eso. Total. ¿No? Y ahí veremos cuál es la discusión. Pero, ¿cómo afecta esta reforma teórica, reforma laboral que van a hacer a las profesiones liberales, que es lo que nosotros ejercemos, que no tiene que ver con la relación de dependencia? Claro, a mí eso, el primer punto de lo que decís me parece clave, que es estamos dando una discusión casi a ciegas. Totalmente. ¿No? Ese es como el primer desafío. Me parece que también en tal caso formará parte de una estrategia, pero hoy no sabemos bien cuál es el contenido de esa reforma. Podemos presuponerlo y estamos como todos interesados en buscarle la vuelta para poder pensar también cada uno desde nuestro lugar qué podemos decir. Pero la verdad es que yo ahí encuentro un primer escollo, que es no hay proyecto oficial. Entonces Claro. es como muy difícil también poder pensar, o sea, ni a favor ni en contra, no sabemos qué estamos discutiendo, pero vemos la necesidad de que hay un tema planteado en la agenda pública y que está bueno poder pensarlo. Eso como primer punto. Y el segundo también es esta cuestión que me parecía importante también desde nuestro lugar, pensar al abogado como un trabajador, digamos, ¿no? Claro. Que me parece que a veces eso también creo que pasa mucho con las profesiones independientes, pero me parece que ahí también hay un desafío, ¿no? En la relación de dependencia, digamos, como hay, si se quiere, un patrón, es como más claro esa visión, pero la verdad es que nuestra profesión tiene la ventaja de que puede ser ejercida en forma individual, Total. sin someterse a una relación de dependencia. Lo que me parece es que ahí yo sería muy cuidadosa con respecto a, bueno, cómo se da esa discusión, repito, a ciegas, en el marco de qué derechos podemos adquirir en el marco de esa discusión de la reforma laboral, que me parece que ahí hay algo que por lo menos a mí me genera mucho temor. Por poner un ejemplo concreto, la semana pasada había una discusión en clave tributaria sobre monotributistas, autónomos, etcétera, que también, insisto, ¿no? Una filtración con algunos titulares de diarios sin saber un poco Mucho. Muy después. tentativo. Total. Todo. Y que después te dicen, no, pero no va a ser así. Sí, bueno, en el medio de ese barullo, lo cierto es, digo, no quiero ser autorreferencial, digamos, pero yo soy monotributista, litigo en forma individual. Me llama mucho la atención cómo la discusión pasa por la carga tributaria que va a tener en tal caso el trabajador, es decir, cómo va a pagar en tal caso más impuestos para poder laburar en forma independiente y no cuál va a ser el piso de derechos que podemos ganar los trabajadores monotributistas, que en este caso somos abogados independientes, para ejercer mejor nuestra profesión. O sea, Claro. me parece que es difícil dar una discusión en términos de carga tributaria y no poder dar una discusión en términos de cómo achicar la brecha en términos de protección social. Porque lo cierto es que entre el trabajador que es abogado y trabaja en relación de dependencia y quien no lo hace, Hay una brecha terrible. es tremendo. Sí, totalmente. Además, ahora, por ejemplo, viste al principio del programa, hablamos de que en San Luis acaban de aprobar el otro día la reducción de la feria a la mitad. Si tenés 2 semanas, las primeras 2 semanas de enero y una semana en la mitad del año calendario judicial que determine el Tribunal Superior. Con lo cual, vos, abogado, pasaste a tener de 1 mes y medio de vacaciones por año, no de vacaciones, sino de no tener plazos que vencer a la mitad de tiempo. Está Con lo buena cual, esa aclaración, porque muchos digo, abogados utilizan ese tiempo también para Claro, generar claro. todo el procesamiento de... Y la justicia también lo usa para eso. Exacto. Ahí Total. sacan las cosas que son de mero trámite, mandan a archivar. Digo, que en el día a día No es un tiempo muerto, no es un tiempo Obviamente. muerto, no es un tiempo que cierra los tribunales y hacen un montón de otras cosas. Bueno, como ahí de golpe te reducen los derechos que vos ya tenés, ¿y quién te lo compensa?
¿no? Digo, y vos tenés armada tu vida y tu trabajo, bueno, digo, esto que vos hablás, nadie piensa en cuáles son los derechos que tiene un abogado que litiga libremente y que tiene que ganarse el mango todos los días para poder ejercer. Ujú. Además, otro tema, ¿no? Para incorporar, es una profesión liberal, 100% liberal. En el sentido, Completamente. es decir, los médicos también tienen una profesión liberal, pero trabajan en general con una obra social. Exacto. Con lo cual, la persona que va, nadie se niega a pagarle la consulta al médico. Después tardará en cobrar con la obra social, pero tiene algún nivel de ingreso. El contador, si no le paga, no te firma los balances, o no te firma lo que tiene que hacer, ¿y qué haces? Claro. Y es inmediato, ¿no es? Bueno, te firmo ahora y el balance lo entregamos ¿De dentro acá a 6 años? de Claro. 6 años. El abogado empieza hoy, está 6 años hasta que sale la primer parte de la sentencia, te liquidan mal los honorarios, tenés que apelar la sentencia. Bueno. Es que yo pensaba mucho también en este esquema de un piso muy bajo de protección social, porque hoy lo que tenés en tal caso es una cobertura de salud muy básica, estoy hablando en el caso de los monotributistas, y un aporte jubilatorio, pero no tenés licencia ni por maternidad ni por paternidad, no tenés RT, Nada. no tenés absolutamente ningún tipo de cobertura que existe en otros países, digamos, no estamos hablando de algo... No existe en esta provincia, Santa Fe Claro, existe. o sea, no estamos hablando de algo que es imposible de hacer. Y también pensaba, bueno, ¿y a quién afecta más, no? Esa dinámica dentro de la profesión liberal. Y la verdad es que es a quienes recién arrancan, digamos, Totalmente. ¿no? O sea, hay un debate que yo por suerte no piso la facultad hace mucho porque ya me recibí, pero que siempre estuvo ligada a la práctica profesional y a cómo la carrera te forma. Ahora, lo cierto es que la única herramienta, una vez que te graduás en la facultad, es tener la matrícula y salir a hacer la calle, digamos. No hay otra manera de arrancar de verdad a ejercer profesionalmente y a aprender lo que implica el derecho. Y la verdad es que quienes más desprotegidos están es quienes recién arrancan. 100%. Porque si no tenés la posibilidad de poder estar en una relación de dependencia, la verdad es que el camino lógico es ese. No, y aparte el colegio y los colegios en general no te dan ninguna ayuda. Está bien, Sin duda. tenés cursos, pero eso lleva tiempo. Digo, vos no vas a empezar a trabajar, te recibís hoy, salís a trabajar mañana. Los cursos está bien, te van formando, pero es algo que lleva años. Está bien, no pagás la inscripción, tenés la matrícula, los primeros años, está bien. Pero ¿y cómo sigue eso? ¿Cómo se reformula el saber teórico a un saber pero ¿cómo te práctico de hacer apoya? una cartera? ¿Cómo, o sea, ¿cómo Claro, pero arrancás? ¿cómo te apoyan en el sentido? Otra vez, no me acuerdo, creo que, no quiero equivocarme, creo que fue de General Roca, ¿no? Que habló acá el presidente, que ellos qué hicieron, ellos le financian en cuotas la compra de los materiales al abogado. Por ejemplo, la notebook. ¿Por qué? Claro. Porque, claro, la gente no tiene crédito a veces en la tarjeta para comprarse una notebook. Es una muy buena medida. Entonces, el colegio, que tiene un montón de plata, que la recibe a valor cero, porque Claro. nadie no paga ningún interés por obtener ese dinero, y que a su vez lo que hace con ese dinero es poner plazos fijos, puede destinar una cantidad de dinero a dar préstamos a los abogados contra un débito automático, digo, Total. para comprar una computadora estoy hablando, Sí, sí. ¿no? Que Digo, es una herramienta de trabajo hoy en es día. una herramienta de clave. trabajo donde un celular, ¿no? Porque Ni vos capaz hablar. que antes de recibir tenés un celular X y después necesitas uno un poco mejor. Bueno, o lo que sea que necesite para poder empezar a ejercer la profesión. Bueno, eso era una medida que la hacían creo que en General Roca, no quiero equivocarme. Pero, ¿y qué otras medidas crees Bueno, que tendríamos que Y hacer? después, digo, sumo a eso que decís, Sí. Ale, que me parece interesante también, que en el marco de esta discusión también me parece que es el rol del colegio en esta discusión, digamos, ¿no? Yo lo que veo también es constantemente, que lo decías antes en el otro bloque, ¿no? Hay como una cuestión muy defensiva a la hora de dar el debate, me parece, y que hay que aprovechar aún, estando a ciegas, aprovechar la oportunidad para dar estas discusiones. Y me parece que el colegio ahí también está bueno que Claro. pueda ser una voz, ¿no? Por esto, digamos, porque este sentido de protección me parece que se pone a jugar y que yo veo que todo el tiempo en esta cosa de mucho del rumor de qué va a aparecer, no sé si vieron que también apareció de nuevo el famoso fantasma de la eliminación de las colegiaturas. Ah, digamos. no, estaba en uno de los proyectos, vi que eliminan Claro. las colegiaturas, pero no de la abogacía. Eliminan la colegiatura de todo. De los anestesiólogos, de los contadores. Es que no sabes si es un No. tester que están haciendo de cómo Claro. la sociedad reacciona Yo o creo que si la sociedad. no le importa. Vos le decís, hay que defender el colegio de agrimensores. Pero no, pero los propios agrimensores, los propios No, profesionales en el no. ejercicio de su... Eso sí es en autodefensa, Claro. pero socialmente a nadie le importa que exista un colegio de la abogacía. A nadie. No, pero a los A- profesionales debería. No, pero ya lo hicieron a nivel nacional. Los hospitales nacionales
solo requieren matrícula nacional de médico, no te Claro. requieren la matrícula Claro, provincial. eso es real. Digo, ¿por qué no? No les demos ideas, Ale. No, ya no les digo, no. La diputada Pagano había presentado un proyecto Ujú. y ahora en Quedó uno ahí. de los borradores que yo leí, Está. derogaba específicamente todo esto, que la discusión es otra. Lo tuvimos el otro día al presidente y al vicepresidente del Tribunal de Disciplina. Lo más importante de los colegios de la abogacía no es el registro de la matrícula. Es muy importante. Lo más importante son los tribunales de disciplina. Claro. Los abogados eligen a quienes los van a juzgar en sus faltas éticas. Si no, te tiene que juzgar un juez. Claro. Entonces vos no litigas más en ese fuero. Claro. Ujú. Digo, entonces hay una cuestión de independencia, porque si no el juez es juez y parte. Claro. Él se ofende con vos y te juzga a él, diciendo él hizo mal las cosas y lo sanciono. No, Ujú. cuando no, el Tribunal de Disciplina cumple un rol, Total. ¿no? Con una seriedad absoluta en todos los lugares donde hay un Tribunal de Disciplina, donde se le da Una independencia de intereses, básicamente. totalmente, donde se ve al abogado desde los abogados. Exacto. Sí, total. ¿Entendés? Porque a veces tenés problemas, yo qué sé, el cliente no te firma y te vence el plazo y vos lo llamás y no viene, y no viene, y después tenés la caducidad y la culpa es tuya, no como mía. No, Si yo lo claro. llamé y el cliente no vino. Claro. Ujú. Bueno, digo, todas esas cosas, un juez no, venció el plazo, marche preso. Eso es muy importante para que no desaparezcan los colegios, ¿no? Ujú. Es clave. Sí, Digo, es la esencia del colegio, es la- digamos. Lo que digo es, en ese marco, ese sentimiento, o sea, ese espíritu corporativo del colegio que hay que defender, yo creo que lo que hay que hacer también es profundizar para dar discusiones que tengan que ver con una agenda más propositiva. ¿Cuál Total. sería esa Porque agenda si para no, vos? esta que estoy planteando, por ejemplo, digamos, ¿no? Porque si no me da la sensación de que forma parte de un modus operandi en donde la discusión es por sobrevivir, es Claro. no me extingas. Bueno, no es solo no me extingas, sino cómo protejo y cómo represento a esa masa de trabajadores, de abogados trabajadores que son independientes, que litigan, que no están en relación de dependencia y que el colegio debería representar en esta discusión para mí, digamos. Totalmente. Claro. Me parece que eso forma parte de ubicarse en un rol en la discusión pública que sería interesante que el colegio pueda hacer. ¿No? No quedarse solo en la defensa de la esencia del colegio mismo y de su razón de ser, sino también pensar un poco, porque lo cierto es que también la propuesta se da en el marco en donde cambió el mercado laboral. Totalmente, claro. Digamos, ¿no? Entonces me parece que también hay que dar cuenta, digo, para representar hay que dar cuenta de esos De cambios. esas actualizaciones. De esas actualizaciones, de que hoy también es cierto que todos estamos obligados a tener pluriempleos, digamos, ¿no? Entonces, sí, claro. no se trata solamente, digamos, la relación de dependencia involucra una parte cada vez más minoritaria de los trabajadores. Sí. Entonces me parece que también una actualización de esas banderas por parte del colegio también es importante a la hora de pensar la reforma laboral, porque existen sindicatos que nosotros conocemos, digamos, que agrupan a los abogados del Estado, existe alguna especie de sindicato en términos de los abogados que trabajan en estudios jurídicos, pero da la sensación de que hay un cuerpo de abogados y de abogadas que laburamos rol- en forma independiente y que quizá lo que más se parezca a una defensa Claro. de esos derechos debería ser representada por el colegio. Está bueno lo que decís de pasar de la reacción a la proposición, porque me Ujú. parece que si no también uno desconoce el contexto en vez de tomarlo como una oportunidad y en el rol activo que tienen los colegios de representar los intereses de los abogados, pero también de actualizarlos, de ayornarnos, de también incorporar nuevas tecnologías, todos los desafíos que tiene la Ujú. abogacía, que son un montón. Y a mí me gustaría preguntarte, porque además vos sos periodista, Sí. y más allá de esta reforma laboral, que digo, todavía no la conocemos como muy en profundidad, sí vemos que hay un ataque permanente y sistemático Ujú. desde los medios de comunicación, desde el discurso público, en contra de los abogados. Preparando un escenario, no sabemos bien cuál escenario. ¿Cómo vos ves esa situación? Uy, qué difícil. Me recibí de periodista. Llamarme periodista me parece, en respeto a colegas y amigos que tengo periodistas, qué difícil. Bueno, yo creo que forma parte también, me parece que hay algo también de esto de ser una profesión liberal y ser una profesión que se puede ejercer tan individual, que ese sentido de cuerpo, de grupo, hace que también haya un proceso de estigmatización frente a eso. Que genera un poco también esa sensación y esa construcción, digamos, ¿no?
Yo, por ejemplo, digamos, uno de mis trabajos es laburar en un patrocinio jurídico gratuito y la verdad es que el laburo que hacen, ahora es un laburo que está precarizado, digamos, Claro, ¿no? claro. Que no lo ejerzo en relación de dependencia, sino que también lo ejerzo como monotributista, por ejemplo, digamos. Me parece que hay un montón. Ahora, eso en contraposición a son unos cuervos que le sacan dinero a quienes, bueno, me parece que ahí también hay formas, como en cualquier profesión, me parece que hay formas y formas de ser ejercida. Yo creo, y de hecho por eso lo estudié, me parece que es una herramienta sumamente transformadora en todas sus orientaciones, me parece que es una herramienta central, pero sí es cierto que a veces cargamos con un montón de prejuicios que a veces no se condicen con la realidad, digamos, pero que también es cierto que existen y que están. Porque bueno, también es muy notorio cuando no solo desde el rol de abogados, sino del rol de jueces, sino desde el rol de fiscales, esa profesión es mal ejercida, digamos, ¿no? O con intenciones que no tienen que ver con el espíritu, digamos, de ejercer el derecho. Y me parece que lamentablemente a veces nos toca hacernos cargo a todos de generalidades que se hacen sobre excepciones también, ¿no? Y también porque la abogacía está ligada directamente al Poder Judicial, a la justicia, y hoy la justicia, después podemos hacer un pequeño análisis de por qué está tan mal vista, es el peor poder del Estado, tiene menos prestigio que el Ejecutivo y el Legislativo, y está por debajo de los sindicatos y la fuerza de seguridad. ¿Qué dato? No, esto es así en cualquier medición que hagas y encuentres, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, donde seguramente esa visión es por determinados casos mediáticos, es decir, no es por el juez de comercial que hace una quiebra, okay, es por la relevancia mediática. Es por la relevancia mediática casos, de determinados casos del derecho penal, la puerta giratoria, problemas de familia, cosas que son mediáticas, entonces se juzga a toda la... bueno, el fuero federal, ¿no? Que empiezan los expedientes y nunca terminan hasta que la política... hasta que la política dice que tienen que funcionar y de repente los plazos son políticos, no tienen que ver con los códigos procesales. Eso es lo que ve la gente y obviamente que a partir de eso no puede tener una imagen positiva y esa imagen negativa también arrastra a los abogados porque toda la justicia está ejercida por abogados. Es decir, para ser juez, para ser fiscal, para ser defensor, tenés que ser abogado. Entonces, ¿cómo la abogacía va a tener una buena reputación? ¿No? Por más que Dani trabaje en un consultorio jurídico gratuito y regale sus horas de trabajo para gente que no tiene... se contrapone con alguien que no hace eso y que trabaja en la justicia y que deja libre a alguien que no lo tiene que dejar. Entonces, pero como que hay un uso del lenguaje comunicacional en términos de estigmatizar el ejercicio de la profesión en general. Bueno, son los cuervos, bueno, son aquellos que se aprovechan. Claro. Bueno, simplifiquemos, saquemos al abogado del medio, como que se está generando una tendencia en ese sentido. Sí. Y que para mí también, en función de todo lo que trae Ale, tiene que ver también con una distancia con la sociedad. Totalmente. ¿No? La gente no entiende de lo que hablamos. Nada, la gente no entiende, la sentencia no se entiende. Ahora está muy fuerte instalándose el tema del lenguaje claro, que es que una persona lega puede entender lo que pidió un juez. Totalmente. Tengo casos de gente conocida que no ha asistido a audiencia, que la fue a buscar la policía y la persona no entendía. Dice, pero lo citaron. Dice, pero yo no entendí que me habían citado. Total. Llega la cédula y dice, visto, proveído. La gente lee eso y dice, ¿de qué? De conformidad. Dice, ¿qué quiere decir? No es más fácil decirle, señor, mire, mañana tiene que presentarte en esta dirección porque tiene que hacer tal cosa. Claro. Digo, para mí ese es un temón. Bueno, pero ese tema que recién ahora está en agenda de discusión y se hacen laboratorios de cómo redactar un documento, bueno, es muy importante porque la gente cada vez está muy lejos de lo que es la justicia. Sí. ¿No? Necesita un traductor de cada cosa que hace. Ese rol de la justicia es lo que está en crisis y eso arrastra también la abogacía, creo yo. Sí. ¿No? Que completamente como que de acuerdo. Va en paralelo. paralelo. De lo mismo. Y aparte, otro dato que tenemos que ver es que, en general, las demás profesiones están de un lado del mostrador. Es decir, están los médicos que son los buenos, salvan vidas. Están los médicos que son malos, hacen cosas indecentes. Entonces, los divide. Después está el contador de los buenos, está el contador que lava dinero para el narcotráfico, ¿no? Sí. Bueno, bárbaro. Los abogados vamos cambiando por este rol de la defensa en juicio de un lado y del otro. Y un día estás del lado de uno y otro día estás del lado del otro lado. Y un día estás del lado de
la pobre madre que tiene una necesidad, está del lado del padre que está abusando de los derechos que tiene sobre, digo, ¿no? Sí. Y entonces, un día sos el abogado del bueno y otro día sos el abogado del malo. Entonces también hay abogados, entre comillas, si bien el abogado no es el cliente. ¿no? Sí. Pero representa intereses que son Exactamente. contradictorios muchas veces. Pero alguien tiene digamos. que representar los intereses contradictorios Claro. porque alguien tiene que ser el defensor Claro. del que, digo, del lado, no importa, y defendés el derecho del otro. Forma parte de lo que somos, que es una herramienta. Exactamente. Bueno, pero también esto pone en crisis la visión que tienen, porque, ¿no? Sí, claro, Digo, obvio. están los abogados de los buenos y los abogados de los malos. Claro, y yo creo que sobre eso se construye un nicho como para promover determinada estigmatización, que estaba así, pero estaba como más ahí solapada. Hoy está como más visible y trata de generar etiquetas negativas, me parece. Que era lo que hablábamos al principio del programa. Vamos terminando con esto, pero me gustaría ver tu reflexión. Yo lo que planteaba con Valeria y con Ayelena al principio es que hay como un hilo conductor de desprestigio que va por muchos lados. Los abogados carancho, la industria del juicio. Te voy a sacar las incumbencias porque no son necesarios los abogados para hacer la cosa. Lo pueden hacer los escribanos, lo puede hacer la gente en forma express, ¿no? Pueden hacer los juicios sin que haya un abogado de por medio. El cobro honorarios a la baja. Jueces que declaran inconstitucional la ley de honorario para que vos cobres menos y tengas que hacerte un proceso de apelación. La no formalización y nombramiento de los juzgados vacantes durante años y años, con lo cual se genera un cúmulo que por más que mañana nombren el 100% de lo que está vacante, eso va a tardar 2 años en regularizarse. Hay jueces que tienen 2 juzgados, subrogan, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo Están funciona? tapados de trabajo. ¿Cómo hace ese juez para atender 3 juzgados a la vez? Digo, tiene un límite de para. Bueno, todo eso, más, reducimos la feria judicial. Digo, todo eso es un ataque directo a la justicia, al Estado de Derecho. Y como por un lado la justicia está desprestigiada y no nombran y dejan los jueces que hay, no nombran a más nadie, por otro lado atacan a los abogados y cada vez uno quiere ejercer menos la profesión, cada vez hay menos abogados. Porque la gente se recibe de abogado, pero tiene que trabajar. Claro. ¿No ves ahí que hay todo como una estrategia? Sí, ¿No? sí, ¿No sí, parece? creo que lo que pasa, sí, yo creo que, creo que la crisis es total, Claro. digamos. O sea, que forma parte, caímos nosotros también en la volteada. Digo, Totalmente. tengo esa sensación. Creo que también hay algo ahí como de una defensa muy corporativa del Poder Judicial que Claro. que en esta palabra que está tan de moda, pero que bueno, que yo creo que es una realidad, digamos, ¿no? Ahí hay una casta construida que también, en vez de dar los debates sobre cómo lenguaje claro, cómo actualizarse, cómo estar más cerca de la sociedad, cómo resolver, porque yo de lo que planteabas antes pensaba esto, ¿no? Bueno, es el poder del Estado con peor imagen y a su vez es el poder del Estado que no va al escrutinio público También. en términos de... Esto es otro debate. Otro no debate, estoy a no, favor no. de la elección de jueces, no quiero decir eso. Pero Pero- lo que quiero decir es la capacidad de control de la sociedad sobre Cero. el Poder Es Judicial nula. es casi nula, ¿no? Entonces me parece que frente a eso siempre la reacción es muchísimo más conservadora por parte de ese poder que de recoger el guante y poder pensar un poco qué capacidad de reactualización hay Claro. para volver a construir puentes con la sociedad, digamos. Y en ese sentido me parece que la verdad es que es el servicio de justicia, digamos. Nosotros me parece que tenemos que pensar un poco en esa clave para volver a reconstruir algún tipo de Total. legitimidad. Y hay una cosa que se me acaba de ocurrir con lo que acabas de decir, que lo pensé muchas veces, pero me dio el disparador lo que vos dijiste, es que todo el sistema político que nosotros tenemos es producto de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. El rey, abusando de su poder y abusando de la Asamblea Legislativa que llamó, hasta que un día la Asamblea Legislativa, lo que era la izquierda de la Asamblea Legislativa, que eran los burgueses, se le plantaron y le dijeron al rey, no, usted tiene que tomar un voto por cada persona, no puede tomar un voto por estamento. Es decir, uno de la corte, otro del clero y otro de los burgueses, porque siempre perdemos 2-1. Claro. Y ahí empezó la Revolución Francesa. Obviamente sabemos cómo terminó, le cortaron la cabeza con la guillotina y los Estados Unidos, los padres fundadores, construyeron el rey electivo, que es el presidente. En Europa esto lo resolvieron. Muchos países tienen reyes y parlamentos, ¿no? Ujú, El sí. rey sigue presente. Pero ¿cuál era el rol de la justicia? La justicia era un delegado del rey. No era otra cosa. Claro. Por eso se llaman las cortes. Cuando vos vas a la justicia, vas a la corte. ¿Por qué la corte? Porque la corte es la corte del rey. Ujú. Es como el último rezago
decimonónico de la monarquía europea. Por eso el Poder Judicial es algo que está por fuera del sistema democrático representativo y nunca formó parte de ese sistema democrático representativo, mientras que hubo muchos ayornamientos en la función del juez del presidente como rey electivo. Bueno, no tiene más reelección, ¿no? Estados Unidos tenía reelección indefinida. Roosevelt ganaba siempre, un día le dijeron, no tiene más reelección. Claro. ¿No? Después, listo, basta, hasta acá llegó. Entonces limitaron el poder de ese rey electivo para que no se transformara en un monarca. En otros países, bueno, se transforma en un monarca de otra manera. Modifican las leyes y pueden reelegir. Pero el Parlamento, antes se elegía por más tiempo, ya acá se redujo la cantidad de años de los senadores. Acá los senadores duraban 9 años en su mandato, ahora duran 6. Sí. Sí, tuvo todo un proceso todo de proceso. adaptación menos la justicia. Pero la justicia no, lo máximo que se logró insertar fue el Consejo de la Magistratura, que por lo menos los jueces tuvieran que pasar para ser electos un examen de oposición, que alguien que no fuera a un juicio político de los legisladores los pueda destituir con un juicio. Total. Pero falta. Pero sigue siendo el último resabio de la monarquía europea que existe en la tierra, ¿no? Y de se ahí nota. Y se nota porque ahí viene su nombre, Claro. ¿no? La corte, ¿no? El tribunal. Bueno, nada. Cuando lo dijiste eso me vino toda esa reflexión de por qué. Bueno, hay que seguir discutiendo y planteando que esto tiene que cambiar y los colegios tienen que trabajar para los Y abogados. aprovechar las brechas Sí. de oportunidad, ¿no? Total. Porque es una oportunidad, es Claro. un tiempo de cambio y ahí hay que posicionarse Hay que ver y qué promoverlo podemos- mejor. Hay que ver qué podemos meter en la reforma. ¿Y sí? Hay que pensarlo desde el lado de la reforma positiva. Claro. ¿No? No Porque de la la... reforma va a ser un hecho. Ahora, cómo se plantee es una Bueno, hay oportunidad. que tener una posición. Bueno, Dani, muchas gracias. Espectacular. Gracias por haber venido. Espero que la Gracias hayas a pasado ustedes. bien. Muy. Bueno, Ayen, terminamos el programa. Programón. La Programón. verdad, está para repetir, está para parar ahí. Sí. Vuelvan a hacer el check-in de varias entrevistas que tuvimos. Muy buena entrevista, Dani. Gracias por estar con nosotros. también. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la semana que viene, no, porque es feriado el 24, nos vemos el 1 de diciembre, que calculo que va a ser el último programa del año. Pero no se olviden que antes tenemos el evento. Poneme el... ¿Tenemos ahí? ¿A mano? El evento de la abogacía. El relojito, ahí Ahí está, está. ahí está. Faltan 11 días, 2 horas, 28 minutos, 35 segundos para el día más importante del año, el día de la abogacía pública en Palacio Alsina, Alsina 940. Entran a evento.agae.org.ar y ahí pueden comprar las entradas, valen 40.000 pesos nomás, tiene 3 consumiciones, comida, baile. Espectacular, DJ, todo en el Palacio Alsina, que es espectacular. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, gracias. Nos vemos.